Dios le bendiga, amados hermanos del Centro Cristiano Embajadores de Cristo. ¿Cómo están? Espero que bien, en un nuevo escenario y esperando que estén listos para recibir su acostumbrado viernes de enseñanza. Recibí algunas llamadas de personas, de miembros de la iglesia, en cuanto al último mensaje, que me pidieron que si podía hacer un mensaje parecido, un mensaje en donde recuerdan que hablamos de José y las dificultades que él pasó a pesar de tener una buena conducta. Y entendemos que estamos en un tiempo de pandemia en donde mucha gente está viviendo por momentos difíciles. Y por eso me solicitaron que si podía hacer un mensaje más o menos parecido en ese sentido. Y hemos querido complacer a, a nuestros hermanos y vamos a hablar de un mensaje en donde también observamos eh, dificultades en la vida de las personas, que es muy común en esta época en donde el encierro ha provocado muchos cierres de empresas, de negocios, mucha gente le ha cambiado la vida producto de esta pandemia y mucha gente está tribulada, cansada, mucha gente está temerosa de la situación y por eso me han pedido un mensaje para que nos podamos sentir respaldados por Dios, aún en tiempos de dificultad de la que nadie escapa. La Biblia dice, no te jactes del día de mañana, porque el día de mañana no sabes qué traerá para sí, ¿no? Eso está en Proverbios 27:1. Eh, Ninguno de nosotros sabemos lo que nos depara el futuro luego de esta pandemia que ha afectado a mucha gente. Y vamos a ver la situación de hoy en un pasaje que también es conocido por todos. Cuando los discípulos de Jesús estaban en una barca, vino una tormenta y ellos estaban sin Jesús y Jesús llegó caminando por el mar. Y vamos a ver ese pasaje basado en el libro de Juan, ¿no? Juan nos narra cómo se dio ese hecho y cómo entonces este, los discípulos se sintieron, a pesar de que estaban respaldados por Jesús, se sintieron en ese momento temerosos de su vida, pensaron que iban a morir, luego que esa tormenta atacara fuertemente la barca en donde ellos iban. Pero la Biblia dice que Jesús llegó y les dijo, soy yo, no teman. ¿Qué es lo que Jesús te dice a ti y a mí en momentos de dificultad que tal vez puedas estar pasando en este tiempo? Yo te pregunto, ¿estás en una tormenta? ¿Estás pasando por momentos de dificultad en tu vida en este momento? ¿En cualquier circunstancia de tu vida? ¿No? Entonces, amado hermano, yo quiero darte 5 cosas que tú debes decir cuando estás atravesando en un tiempo de dificultad. Para eso vamos a leer primero, vaya conmigo al libro de Juan. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Vamos a leer del versículo 16 al 20. Juan capítulo 6. Del 16 al 20 dice así. Del 16. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 a 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron temor. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ahora, recuerde que cuando ellos estaban en el mar, en ese momento de dificultad, en donde ellos sentían que el barco iba a naufragar y que podían morir, Jesús les aparece caminando sobre el mar. Y Jesús les dice, no teman, yo soy. Y mire lo que dice el versículo 21. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Así que, amado, yo quiero hablarte de 5 cosas que tú debes decir si estás pasando por momentos
de dificultad. ¿Estás en una tormenta en este momento en tu vida? Hay 5 cosas que quiero recomendarte y que tú debes decir cuando estás atravesando por situaciones parecidas. La primera es: estoy gobernado por su providencia. Mi hermano, lo que sucedió no fue una coincidencia, lo que sucedió no fue un error ni era algo que debía haberse evitado. La Biblia dice que la tormenta obviamente no tomó a Jesús por sorpresa. Mira lo que dice Mateo, vaya conmigo a Mateo 14, 22. Mateo 14, versículo 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. ¿Qué nos está diciendo eso? Jesús fue el que les dijo: aborden esa barca y vayan. Es decir, Jesús fue el que los envió a ellos a esa tormenta. Mi hermano, puede ser que Dios no haya estructurado tu tormenta, el momento difícil que estás pasando hoy, pero si no lo estructuró Jesús, seguramente Él lo ha permitido, porque Dios está en control de todas las cosas. ¿Usted cree que esta pandemia tomó por sorpresa a Jesús? ¿Que esta pandemia sorprendió a Jesús? No, mi hermano, Jesús tiene control de todas las cosas. Él fue el creador del cielo y la tierra, y no hay nada que pueda ocurrir en este mundo sobre lo cual Dios no tenga el control. Así que si tú estás pasando por un momento difícil en tu vida, si no fue Dios el que lo provocó, tal vez Él lo está permitiendo porque tiene un propósito contigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? No. Pero recuerde ahora, ellos están en esa tormenta porque Jesús fue el que les dijo que abordaran la barca y que fueran allá. Es decir, ellos estaban bajo la providencia de Jesús. Número 2, usted debe decir en tiempo de tormenta: estoy creciendo por su plan. Mire, mi hermano, el plan de Dios no es complacerte, el plan de Dios es ensancharte, ¿no? Quiero hacer una pregunta a todas las personas que en algún momento han pasado dificultad o están pasando algún momento de dificultad en tu vida. ¿Cuándo creciste más? ¿Creciste más en tiempos en que todo estaba bien, en que navegabas con calma? ¿O creciste más en tiempos de angustia, en tiempos de dolor, en tiempos de problemas personales? ¿Cuándo creciste más? ¿No fue en ese tiempo de dolor, ese tiempo de dificultades en tu casa, en tu negocio, yo no sé, de salud, en donde tuviste que clamar y buscar más a Dios? ¿No fue en ese tiempo? La Biblia dice en el Salmo 4:1, búsquelo, el Salmo 4, versículo 1, dice así: respóndeme cuando clamo, oh Jehová de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Tremendo versículo, ¿sí o no? Vamos a repetirlo. Respóndeme cuando clamo, oh Jehová de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi clamor. Amado hermano, si tú estás en tiempo de angustia, si estás en momentos de dificultad, si estás atravesando una tormenta, ¿no? Dios lo que busca con eso es ensancharte. Dios busca el levantarte con eso. Amén. Dios no manda dificultades sin que haya un propósito detrás de él. Y en este caso, obviamente se dio. En la Biblia hay tormentas que corrigen y hay tormentas que perfeccionan, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Jonás, usted conoce el caso de Jonás, que estuvo 3 días en el vientre de un gran pez. Usted conoce la historia. Jonás estaba fuera de la voluntad de Dios. Él había recibido una instrucción y él quiso evadir lo que Dios le había ordenado que hiciera. Así que estaba fuera de la voluntad de Dios. Y entonces Dios tuvo que enviarle una de esas tormentas correctivas para que él pudiera hacer lo que Dios quiso. En este caso de los discípulos, ellos no estaban en una tormenta porque estaban fuera de la voluntad de Dios, ¿no? Por el contrario,
por estar en la voluntad de Dios, era que ellos estaban en la tormenta. Y era la tormenta de los discípulos, era una tormenta para engrandecerlo, era una tormenta para que ellos crecieran, ¿no? Recuerde que Mateo dice que fue Jesús el que les dijo a ellos que abordaran la barca. Es decir, Jesús fue el que los envió a la tormenta. Eso no fue casualidad ni fue error, ¿no? Fue Jesús el que lo mandó allá. Ahora, ¿por qué Jesús querría que ellos estuvieran en una tormenta? Jesús lo mandó a la tormenta porque quería que ellos crecieran. Así como seguramente Él quiere que tú crezcas en este tiempo de dificultad que estás teniendo. Un autor dijo lo siguiente: caminé una milla con el placer, charlamos todo el camino, pero no me dejó más sabio con todo lo que me dijo. Caminé una milla con el sufrimiento, ni una palabra me dijo, pero las cosas que aprendí fueron muchas cuando caminó conmigo, ¿no? Alguien dijo en alguna ocasión que la fe es como un rollo de película que se revela en la oscuridad. Por eso, amado hermano, es el tiempo de dificultades cuando más debemos confiar y acercarnos a nuestro Dios. ¿Cuánto dicen amén por eso? ¿No? Lo que el Señor buscaba al enviar a sus discípulos a esa tormenta no era tener discípulos débiles, sino que Él quería tener discípulos fuertes que crecieran, y por eso los envió a esa tormenta, para que ellos crecieran como personas, como posteriormente usted conoce la vida de los discípulos. Ellos tuvieron ese gran ministerio que nos tiene a usted y a mí siguiendo los pasos de Jesús. Número 3. Una tercera cosa que usted debe decir en tiempo de dificultad o de tormenta es: estoy favorecido con sus oraciones. Mire lo que dice Juan 6, versículo 17. Juan 6, 17 dice: y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Ellos se preguntaban: ¿dónde está Jesús? ¿Por qué Jesús no estaba con ellos? ¿No? Pero Jesús estaba haciendo algo más importante que estar con ellos en ese momento. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba orando. Él subió a una montaña, dice la Biblia, y estaba orando. Mire lo que dice Mateo 14, 23. Vaya conmigo a Mateo 14. Mateo 14, versículo 23. Que dice así: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Es decir, tal vez Jesús no está contigo en tu momento y tú no lo puedas ver, pero el hecho de que tú no puedas ver a Jesús no quiere decir que Él no está pendiente de tu situación. Si estás pasando un momento difícil en tu vida, en cualquier etapa de tu vida, en cualquier circunstancia de la vida, y tal vez no puedas ver a Jesús, eso no quiere decir que Él no está pendiente de ti, ni está pendiente de tu situación, porque Él es Dios justo. ¿Cuánto dicen amén a eso? Mira lo que dice Marcos 6. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículos 47 y 48. Marcos 6, 47 dice: y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar. Hablando de este mismo pasaje. Y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga. Mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice que viéndoles, quiere decir que Jesús los estaba viendo en el momento que ellos estaban en la tormenta, que estaban en alta mar. La Biblia dice en Marcos que Jesús los estaba viendo. Yo me imagino que ellos estaban remando con dolores de espalda, asustados y preocupados, clamando y pidiendo y preguntándose entre ellos dónde estaba Jesús en ese momento de dificultad en donde ellos lo necesitaban. Y seguramente tú en este momento tal vez también estás necesitando ver a Jesús, porque los momentos de dificultad que podemos estar pasando, ¿a quién más podemos clamar? ¿A quién más podemos buscar? Y tal vez tú en este momento que estás pasando por un momento difícil en tu vida, estás buscando a Jesús y no lo ves,
Pero la Biblia dice que Jesús los estaba viendo en ese momento de dificultad. Amado hermano, Jesús está viendo por lo que estás pasando. Así que el hecho que no lo puedas ver no quiere decir que Él no está pendiente de ti. ¿Sabes que Jesús te está viendo en este momento de dificultad que estás pasando en la vida? ¿Sabes que Él está pendiente de ti? ¿No? Él estaba orando, Él estaba intercediendo, estaba clamando a su Dios. Una de las cosas que Él nos enseñó. Mira, vaya nuevamente a Juan. Juan capítulo 6, versículo 20. Juan 6, capítulo 20, dice así: mas Él les dijo, yo soy, no temáis. Mira lo que dice Mateo 14, 27 sobre este mismo aspecto. Mateo 14, 27 dice: Mateo 14, 27 dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Jesús nos está diciendo a usted y a mí en este momento de dificultad, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de tormenta que estás pasando tal vez de manera familiar, personal, laboral, de salud, no sé. Dios te está diciendo, ten ánimo, ten paciencia, ten fe. Yo soy, yo estoy contigo, yo no te abandono. No necesitas verme, yo te veo a ti en la oscuridad. La situación que está pasando está dentro de mi control. Es lo que Dios te dice en este día. ¿Cuánto dicen amén a eso? Yo puedo imaginar los rostros de los discípulos en ese momento, remando, viendo que el viento fuerte está prácticamente destruyendo la barca y ellos están pensando que Jesús los abandonó, que Jesús los dejó solos. Ahora, yo les pregunto algo. ¿Por qué Jesús llegó? ¿Por qué Jesús no llegó antes? ¿Por qué Jesús los dejó esperando? Y mira que Jesús los dejó por un buen tiempo solos. Si usted lee la historia, usted se dará cuenta que ellos estuvieron en alta mar 6 agonizantes horas. Jesús los dejó solo en la tormenta por 6 horas. Ahora bien, Mateo revela que fue Jesús el que los mandó a esa barca. Y la Biblia dice en Mateo que Jesús llegó en la 4ª vigilia de la noche. Eso es entre las 3 y 6 de la mañana. Una hora bastante oscura, ¿no? Es decir, Jesús lo dejó solos un buen tiempo, ¿no? Y muchos de ellos pensaron que Jesús los había abandonado, que Jesús los había dejado solos. Y tal vez tú estás pensando lo mismo en este tiempo. Tal vez la situación que estamos viviendo en el mundo, o tal vez una situación personal, familiar, laboral, una situación de salud que puedas estar pasando, tal vez tú puedas estar pensando que Jesús te dejó solo, que Jesús te abandonó. Pero mi hermano, no fue Jesús el que los abandonó a ellos, o no fue Jesús el que se olvidó de ellos, fueron ellos los que se olvidaron de Jesús. Porque si usted recuerda, en ese mismo capítulo de Juan 6, antes de que ellos partieran en la barca, la Biblia habla que Jesús había realizado un milagro. La Biblia habla que Jesús había alimentado a las 5,000 personas. Entonces, ¿cómo si ellos, después de ver que Jesús alimenta de manera milagrosa a más de 5,000 personas, sin incluir los niños y las mujeres, cómo ellos tenían el temor de estar en una barca, en una tormenta, luego de saber que Jesús tiene poderes sobrenaturales? No significa que ellos fueron los que se olvidaron de Jesús. Y eso nos pasa hoy. Mucha gente que ha recibido milagros de Jesús, que ha visto la mano sobrenatural de Jesús en sus vidas, que ha visto cómo Jesús en más de una ocasión de manera milagrosa ha intercedido y ha hecho cosas buenas por ellos. En la siguiente tribulación, el temor llega a ellos, la duda llega a ellos y se olvidan de Jesús, se olvidan del poder sobrenatural de Jesús. Es decir, lo que quiero decirte, amado, es que Jesús no se olvida de nosotros. Tal vez no lo estás viendo en el momento difícil que estás pasando hoy, pero eso de ninguna manera quiere decir que Jesús no está pendiente ni te está observando. La Biblia dice que mientras ellos estaban en alta mar, en la tormenta,
Jesús en la orilla los estaba observando. Jesús los pudo ver de noche. Nosotros no podemos ver a Jesús, pero Jesús seguramente nos ve a nosotros. Él está pendiente de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y por eso usted y yo debemos hacer lo que dice 1 Tesalonicenses 5:18, que dice que nosotros debemos dar gracias a Dios por todas las cosas. ¿Estás dando gracias a Dios aún en el momento difícil que estás viviendo en este momento? ¿Tienes tiempo para agradecer a Dios en tiempos de tormenta y de dificultad por la que todos estamos atravesando y tal vez estás atravesando hoy? Mira lo que dice Isaías 30:18. Vaya conmigo al libro de Isaías. Isaías 30:18. Porque mi hermano, yo quiero que tú sepas que Jesús se demoró de manera estratégica y de manera deliberada. ¿Por qué Jesús se demoró? Mira lo que dice Isaías 30, versículo 18. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. ¿No es maravilloso eso, amados? Que Jesús te hace esperar para tener piedad de cada uno de nosotros. Mi hermano, tal vez en momentos de dificultad todos quisiéramos que Jesús interviniera de una vez y solucionara el problema. Pero Jesús tiene sus métodos, Dios tiene sus métodos. Y a veces Él nos hace pasar tiempos de dificultad, tiempos de tribulación, tiempos de problemas familiares, laborales, tiempos de problemas de salud, porque Él quiere ganar su gloria. Tú sabes que Dios no comparte su gloria con nadie y Él quiere glorificarte en ese tiempo de dificultad que estás teniendo. Yo te digo, amado hermano, en el día de hoy, la Biblia dice que Él nos hace esperar porque Él tiene piedad de nosotros. Dios tiene misericordia de ti, tiene piedad de ti y de mí y de la circunstancia que estamos pasando. Así que no te angusties, no te afanes, Dios tiene control. Mira lo que dice Habacuc. Ve más adelante a lo que dice Habacuc. Habacuc capítulo 2 versículo 3 dice así. Habacuc 2:3 dice: aunque la visión tardara aún más tiempo, aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Dios nos está diciendo la parte en donde Jesús intervendrá, llegará en su momento. Tal vez no cuando tú quieras o no cuando yo quiera, sino cuando Jesús considera que es el tiempo propicio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Número 4. Otra cosa que tú debes decir en tiempo de dificultad es: estoy protegido por su poder. Mira lo que dice Juan 6:20. Dice que Jesús, cuando se acerca a ellos caminando sobre las aguas, les dijo: yo soy, no temáis. Alguien dijo en una ocasión: la voluntad de Dios nunca le llevará donde su gracia no pueda mantenerlo. Mira, Dios no te va a pasar un tiempo de dificultad que tú no puedas soportar, que tú no puedas sostener, en donde su perfecta voluntad no llegue a tiempo para socorrerte. Eso es algo eterno y que es cierto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jesús mandó a sus discípulos en la barca. Recuerden eso. Fue Jesús el que los envió en la barca a la tormenta. Jesús sabía que ellos iban a atravesar ese momento difícil. Les dijo: vayan sobre las aguas. Jesús no les dijo buceen. Ellos iban sobre las aguas, no iban debajo de las aguas. Y Jesús tiene el control de toda situación difícil por la que tú puedas estar pasando. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿No? Pero y cuando Jesús les dijo: no temáis, yo soy, ¿qué quiso decir de Jesús con eso? Eso habla de su deidad. Eso habla del gran poder que tiene Dios. Eso significa: yo soy el que soy, yo soy el gran yo soy. Eso habla de una deidad permanente de parte de Dios en nuestras vidas. El consejo que te doy, amado hermano, amada hermana que me estás viendo
y que tal vez estás pasando momentos difíciles como gran parte de las personas en el mundo hoy día. Tal vez problemas de negocios, problemas de salud, problemas familiares, problemas laborales, que has perdido tu fuente de ingreso, no sé. Cualquier situación, cualquier tormenta que estés pasando en tu vida, mi recomendación es que mires a Jesús, que confíes en Él, que Él, aunque tú no lo puedas ver, Él sí te está viendo a ti. Y sobre todo está viendo la actitud con que afrontas la dificultad y la tormenta que estás atravesando. Dios espera que en este momento que no es agradable a ti, tú tengas toda la disposición de clamar a Él, de buscarlo, de confiar en Él y sobre todo de esperar en Él. Porque Jesús nunca llega tarde, Él siempre llega en el momento preciso. ¿Cuánto dicen amén a eso? Y la quinta cosa que tú debes decir cuando estás en tiempo de tormenta es: estoy siendo guiado por su propósito. Estoy siendo guiado por su propósito. Mira lo que dice Juan 6, versículo 21. El versículo 21 de Juan 6 dice: ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. La Biblia dice, usted conoce la historia, Jesús llegó caminando sobre las aguas y una vez ellos reciben a Jesús en la barca, dice la Biblia que ellos llegaron inmediatamente a donde iban. Amado, Dios no dijo que tu navegación iba a ser calmada ni tranquila, pero Dios sí prometió que llegarías a puerto seguro. El destino tuyo y mío ya está determinado. Tiempo y espacio no es algo que puede impedir la mano poderosa de Dios en nuestras vidas. ¿No? Ellos estaban en ese momento en la tormenta pasando por una aflicción. Pero Jesús dijo en Juan 16:33, en la vida tendréis aflicciones, pero dice una palabra importante, dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. La tormenta en este caso es el mundo. Y la Biblia nos dice que confiemos porque Él venció al mundo. Quiere decir que Jesús vence cualquier circunstancia adversa o difícil que podamos estar pasando o atravesando en el día de hoy. Si estás pasando por un momento de dificultad, amado hermano, amada hermana, confía en Jesús. Cree en Él. Confía en Él, que Él venció todas dificultades. Él las venció en la cruz del Calvario y a través de esa dificultad Él nos salvó a nosotros. La Biblia habla de la paz que nos da Jesús, una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que no la dan las pastillas, una paz que no le da un psicólogo, no lo da un psiquiatra, es una paz que viene estrictamente de parte de nuestro Dios. Porque, mi hermano, paz no es ausencia de problemas. Paz es el poder que tiene Dios para poder solucionarlo. Una paz que sobrepasa el entendimiento suyo y mío. Una paz que solo puede dar Jesús. Pero para que tú puedas gozar de la paz que nos da Jesús, tienes que venir a Él. Por eso te pregunto, amado hermano, para terminar, ¿estás del lado de Jesús? ¿Tu corazón, tu alma y tu espíritu están con Él? ¿Has tomado la gran decisión de venir a Jesús para que la paz que Él nos ofrece también te alcance a ti? Estás pasando un tiempo de pandemia como muchos, ¿no? Y no solamente de pandemia. Tal vez tienes problemas personales, familiares, laborales, problemas de salud, algún ser querido. ¿Has venido a los pies de Jesús para que la paz de Él te alcance también? Porque Jesús quiere que todos formemos parte de Él. Así que yo te animo, amado hermano, a que tomes ese trascendental paso en este tiempo de pandemia. Busca a Jesús, confía en Él. No permitas que la aflicción llegue a tu corazón. Jesús dijo, no temáis. Sabe que la Biblia menciona esa palabra, no temas, 365 veces. Una vez por día está en la Biblia la palabra no temas, porque Dios tiene control de todas las cosas adversas que nos puedan pasar. Así que yo te digo, amado hermano, la tormenta que estás pasando
¿Es una tormenta correctiva o es una tormenta perfeccionista? Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias. Gracias por esta palabra. Gracias por todos mis hermanos que la reciban, Dios. Oro para que esta palabra sea un bálsamo para el corazón de muchas personas que tal vez están pasando momentos de angustia, momentos de ansiedad, momentos de temor, momentos de mucha dificultad en cualquier fase de su vida. Oro para que esta palabra sea un verdadero estímulo para que pierdas el temor y por otra parte levantes tu confianza en Jesús. Un Jesús que aunque tú no lo veas, Él te está viendo. Un Jesús que aunque tú no lo sientas, Él está pendiente de tu situación y en su momento Él hará. En su momento Él actuará. Y te damos gracias, Dios, porque sabemos que nada está fuera de tu control. Te damos gracias porque sabemos que todas las cosas están bajo tus pies. Así como caminaste sobre las aguas, las plantas de tus pies caminaron sobre las aguas, así también nuestros problemas están debajo de las plantas de tus pies. Y te damos gracias por todas las cosas, aún adversas, porque sabemos que por algún propósito las has enviado a nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que en este tiempo de dificultad mundial, tú nos sigas sosteniendo, tú nos sigas amparando, tú nos sigas dando lo que nos hace falta y que nosotros podamos ver en ti todo lo que necesitamos, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro auxilio, tú eres nuestro brazo y tu palabra dice que tú nos sustentarás con la diestra de tu justicia. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amados hermanos, y esté pendiente para la palabra de este domingo. Dios le bendiga.